La materia se divide en dos estados fundamentales, los sólidos y los fluidos. Los sólidos son en general incompresibles y tienen una forma definida debido a la fuerte atracción entre sus moléculas, mientras que los fluidos, al no estar sus moléculas fuertemente unidas, no tienen forma definida, por lo que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Estos fluidos pueden ser líquidos o gases, según la intensidad de la fuerza de cohesión entre sus moléculas. En los líquidos, las propiedades más importantes que se aprecian son masa, cantidad de materia que poseen, el volumen, que es el espacio que ocupa el líquido, la presión que ejerce sobre el recipiente que lo contiene y los objetos dentro de él, la temperatura del líquido, la tensión superficial, que es una medida de fuerza elástica existente en la superficie, y en la propiedad en la que se hará énfasis será la viscosidad. La viscosidad puede entenderse como la resistencia de un fluido a desplazarse mientras fluye o el roce entre sus capas durante el caudal. Mientras más alta sea, menos se deformará durante un flujo, y por ende, este será más lento, pareciéndose más a un sólido. Estudiando esta propiedad de los fluidos se crea el modelo del fluido newtoniano, el cual es un fluido teórico que se caracteriza por tener una viscosidad constante en el tiempo que solo depende de la temperatura. Este modelo de fluido es muy útil tanto para medir la calidad de los fluidos reales como para aproximar aquellos fluidos bajo tolerancias razonables que se comportan como newtonianos. Una forma para medir la viscosidad es soltar un objeto dentro del fluido, preferiblemente una esfera, y medir el tiempo en que tarda en llegar al fondo. Luego aplicar la siguiente fórmula. Mientras más viscoso sea el fluido, más le costará a la esfera llegar al fondo debido a que el fluido se deformará menos ante el esfuerzo cortante que produce la esfera. Un uso importante de los líquidos es la atomización de pinturas líquidas. El proceso de atomización de líquidos consiste en agregar a esta energía de diferentes formas como vibración, rotación, impacto, etc., para romper sus enlaces y con ello dividir la masa del líquido en fragmentos más pequeños, casi como si fuese un gas. En la atomización es importante conocer tanto el valor de la tensión superficial como de la viscosidad, ya que mientras más altos sean estos valores, más energía se necesitará para romper los enlaces del líquido y poder separarlos. Los gases, a diferencia de los líquidos, no tienen forma definida, ya que la interacción entre sus moléculas es muy débil. Por ende, toman la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Entre sus características más importantes están masa del gas, volumen molar, o sea, el volumen que ocupa un mol de sustancia, la presión que ejerce el gas sobre sus alrededores, la temperatura del gas, la cual es una medida de la energía cinética media de sus partículas, su fluidez, que es lo que les permite ocupar todo el espacio que los contiene debido al movimiento desordenado de sus moléculas, su viscosidad, que se define como la resistencia que ejerce el gas a deformarse cuando se le aplica una mínima cantidad de esfuerzo cortante, y a diferencia de los líquidos, estos aumentan su viscosidad con la temperatura, y su compresibilidad, que es la capacidad que tiene de disminuir su volumen al ser aplicado sobre este una presión que logra acercar las moléculas entre sí. Entre los gases se encuentra un tipo de gas especial llamado gas ideal. Un gas ideal es un modelo teórico de gas que no existe en la vida real. En este gas teórico, las moléculas se desplazan de forma aleatoria y no interactúan entre sí, o sea que no chocan mientras se desplazan. Aunque en principio puede parecer inútil estudiar el comportamiento de un gas que no existe en la vida real, en realidad este modelo es de mucha ayuda en la investigación de gases que en condiciones normales de presión y temperatura se comportan como gases ideales bajo tolerancias razonables. Una ecuación de estado es cualquier ecuación que relacione para un sistema en equilibrio termodinámico las variables de estado que lo describen. En el caso de gases ideales, la ecuación es la siguiente. Esta ecuación es muy útil porque nos permite relacionar de forma simple la presión, el volumen molar y la temperatura de un gas que se comporta aproximadamente como un gas ideal. De esta ecuación han salido muchas variantes como la ley de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Las aplicaciones de los gases son variadas, tanto en la industria como en el uso doméstico y medicinal. En el caso de las industrias, se utilizan como componente en reacciones químicas para la obtención de distintos productos, como el acero o el argón, ya que son usados para oxidar estos metales. Otros usos son como regulador térmico, para la conservación de alimentos, en la contención de productos peligrosos, para la obtención de energía en ciclos de Rankine, etc. En cambio, su uso doméstico radica más como combustible, por ejemplo, para la calefacción mediante el calentamiento de agua de calderas, la cual se distribuye a lo largo de un sistema de tuberías, o para la cocina mediante los fogones de la cocina que poseen un inyector que deja salir gas, el cual se mezcla con el aire necesario para generar combustión. En el caso del uso medicinal se encuentra la terapia con oxígeno hiperbárico, que consiste en el uso médico del oxígeno a presiones por encima de la presión atmosférica para el tratamiento de pacientes que padecen intoxicación por monóxido de carbono, anemias graves o heridas no cicatrizadas, ya que estas cámaras hiperbáricas permiten que los pulmones puedan respirar más oxígeno de lo que sería posible respirando oxígeno puro a una presión de aire normal.